Y ahora sí, lo adelanto. Hablando de equilibrio. Hablando de equilibrio, hablando de fe, hablando de... Hay 2 nuevos santos en la Iglesia Católica y para eso nosotros queremos conocerlos, queremos saber también cuáles han sido sus milagros también y qué mejor que hacerlo de la mano y de la voz de él, del padre Víctor Vizcarra, quien ya está del otro lado. Le damos los buenos días y bienvenido a Una Mañana Glam. Buen día a todos, buen día a toda la audiencia de este programa. Bueno, muchísimas gracias por querer interiorizarse más acerca de la vida de estos hermanos tan especiales en el mundo de hoy y que nos pueden enseñar mucho. Padre, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué pesó para que estas personas tan jóvenes sean considerados santos? Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es salvado por el amor de Jesucristo, ¿sí? Y entonces todos estamos llamados a ser santos porque nuestro Dios es santo, ¿sí? Entonces la santidad es parecerse a Jesús en la manera de responder al amor de Dios en el lugar y en el tiempo que nos toca vivir. A lo largo de toda la historia de la Iglesia y antes también, por supuesto, también hubo personas santas que dieron la respuesta a su momento, ¿sí? En base al amor de Dios. Estos 2 jóvenes quizás nos impactan por su juventud, pero hay muchísimos santos, incluso mártires, de muy corta edad, ¿no? Niños, jóvenes. En el caso de Pier Giorgio Frassati y de Carlo Acutis, bueno, nos juega la ventaja de que son muy cercanos a nuestra época y también una mayor difusión de sus vidas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que quizás con otros santos de épocas pasadas no ocurría tanto. Impacta, sí, la juventud de ellos, ¿no? Pero como digo, toda persona está llamada a responder al amor de Dios. Estos chicos tuvieron esa generosidad para descubrir qué es lo que Dios les pedía, qué es lo que Dios quería de ellos, en sociedades muy concretas, en lugares, en tiempos muy concretos. Pier Giorgio Frassati es a principios del siglo XX, una persona que nació en una familia económicamente bien posicionada. Su padre era el dueño de un periódico liberal, La Stampa, en Italia, y también después fue embajador. Su madre era pintora, una gran artista, pero él no estaba muy a gusto con la vida que llevaba esa clase social, ¿no? Entonces él siempre tuvo una gran preocupación por la gente más necesitada, y eso le llevaba a que su mismo padre se lo reclamara a modo de insultos muchas veces, ¿no? De que se juntaba con gente que no era de su clase social. Un joven muy dinámico, le gustaba el deporte, sobre todo escalar montañas, con un grupo de jóvenes amigos, participaba en cuanta reunión o institución de jóvenes que tengan todo un trasfondo de ayuda social, ¿no? En la Acción Católica, en un grupo universitario católico, es decir, todo aquello que pudiera expresar en obras concretas su fe. Y muchas veces esas cosas las hacía totalmente en silencio, ¿no? Hay anécdotas en las cuales volvía a su casa descalzo porque regalaba hasta sus propios zapatos, ¿no? O siempre andaba buscando gente y llevándole cosas, ¿no? Alimentos, ropa, e incluso su muerte se desencadena por haberse contagiado de una enfermedad por ayudar a una familia enferma, ¿no? Una meningitis que lo mató en 4 días. Incluso en esa etapa no quería llamar la atención mucho en su familia no le dio demasiada importancia, pero estaban más focalizados en la agonía de su abuela. Entonces
también hasta en esos últimos momentos, esa renuncia a sí mismo, con tal de que pudieran socorrer a alguien que también estaba necesitando, ¿no? Giorgio Frassati, como digo, es de principio del siglo XX. En el caso de Carlo Acutis, como todo el mundo ya lo conoce como el Santo Millennial, él es de nuestra época más cercana, un chico que también en una familia bien posicionada económicamente, pero familia católica, pero no practicante, ¿sí? Eran católicos porque estaban bautizados nada más, pero una niñera que tuvo, una niñera polaca, empezó a comentar acerca en su niñez acerca de la fe, y se enamoró tanto de Jesús que le pidió a sus padres hacer la comunión a los 7 años. Y desde ese día nunca dejó de ir a misa. O sea, no es que iba los domingos, ¿no? Iba todos los días. Y como ellos viajaban bastante, él lo primero que hacía era buscar una iglesia donde ir a misa y donde quedarse a charlar con Jesús ante el sagrario, ¿no? Un enamorado de Jesús presente realmente en la Eucaristía. Y también ese amor a Jesús lo llevó a un amor silencioso y efectivo hacia la gente más necesitada. Entonces, con lo que él le daban de dinero, compraba bolsas de dormir para los que vivían en la calle o alimentos. Se conocía a los pobres con nombre y apellido, cosa que realmente es admirable en un chico de apenas 15 años, ¿no? Y como le gustaba mucho el Internet, se dedicó a investigar todos los milagros eucarísticos a lo largo del mundo y a evangelizar, haciendo una página web donde él quería contagiar su amor a Jesús en la Eucaristía con todo aquel que visitase su página web, ¿no? Lo mismo hizo con las advocaciones de la Virgen María, los grandes amores de Carlo Acutis. Entonces, él no comprendía, le decía a su mamá, no entendía por qué para un recital, para un espectáculo, la gente hacía grandes ahorros, hacía grandes colas, o muchas veces se esperaba días para entrar, y para estar con Dios no había tanta demanda, ¿no? Entonces, él también sufrió una enfermedad que lo mató en pocos días, una leucemia tipo 3, y él sabía, quedó registrado en un video que él dejó, estaba próximo a su partida, ¿no? Cuando entró al hospital le dijo a su madre, no voy a salir vivo de aquí, pero incluso ofreció sus dolores, no los manifestaba porque no quería preocupar a su madre, pero los ofreció por la iglesia y por el Papa, ¿no? Entre ambos hay grandes puntos de conexión. Son chicos que nacieron en familias muy bien posicionadas, que podrían haber vivido, digamos, la vida loca, como se dice, ¿no? Sin embargo, ellos, a pesar de la fortuna material que tenían, nunca fueron mezquinos, al contrario, se preocuparon siempre de los más necesitados, y en silencio. Eran familias no practicantes, y detrás de la santidad de sus hijos, fueron como sus padres, también volvieron a la fe. Son personas que amaron muchísimo a Jesús en la Eucaristía, tanto Pier Giorgio como Carlo Acutis, amaron mucho a la Virgen, y sobre todo ese amor, repito, lo manifestaban en el amor al prójimo. Si podemos hablar de milagros, sí, pero los mayores milagros yo creo que han sido las conversiones de aquellos que estuvieron cerca de ellos, especialmente sus padres, ¿no? En ambos casos, cuando fue su sepultura, su sepelio, quedaron todos sorprendidos por la cantidad de gente que fue. Sus padres nunca sabían que sus hijos habían hecho tanto bien en vida. Entonces se sorprendían de la cantidad de gente, y quiénes eran los que asistieron, más allá de los allegados, eran los pobres a quienes ellos habían socorrido, ¿no? Entonces, en el caso del padre de Pier Giorgio Frassati, lloraba amargamente por supuesto, los de muerto su hijo, pero él, lo que más le dolía es que no había conocido a su hijo verdaderamente.
Y se dice que el primer milagro de Pier Giorgio fue la conversión de su padre, ¿no? Que volvió a frecuentar los sacramentos, volvió a la vida de la fe. En ambos casos, también como un detalle, Pier Giorgio se conserva incorrupto su cuerpo, y en el caso de Carlo Acutis, que es más conocido el caso, también está conservado su cuerpo, se le puede venerar en una tumba en Asís, expuesto a la veneración pública, ¿no? Creo que lo más importante de estos santos es que nos muestran, como decía el Papa León, que la santidad es posible en la vida cotidiana y en las cosas más ordinarias que hay, ¿no? El estudio, la amistad, el deporte, la vida de familia y sobre todo la caridad. Padre, la verdad que bueno, que es muy importante poder conocer a estos dos nuevos santos. Usted recién hacía mención sobre Carlos Acutis, cómo la familia se sorprendía, bueno, de los dos, la cantidad de gente que lo seguía, que no sabían qué tanto bien habían hecho. Y a nosotros también, creo que como sociedad y profesantes de la fe católica, verla a la madre de Carlos Acutis, cuando, bueno, decían de que él era santo, también nos ha producido una gran emoción. Sí, verdaderamente, ver presente a la mamá en la canonización de su hijo, ver a sus hermanos, a su padre. Una vez me preguntaba una señora amiga que para ella era llamativo, más allá, ¿no?, declarar santo a su propio hijo, que ella esté presente allí. Y solamente, por lo menos, yo conozco los dos casos, de la mamá de Carlo Acutis y la mamá de Santa María Goretti, una adolescente santa, mártir, que aquí era una familia campesina, el hijo del dueño, del patrón donde ellos trabajaban, quiso abusar de ella y ella se resistió por amor a Jesucristo y la apuñaló varias veces. Entonces, en la agonía, ella lo perdonó, rezaba por él para que se arrepiente, que pueda ir al cielo, y murió en santidad de martirio por la pureza. Cuando fue declarada santa, estuvo su madre presente y también su asesino, ¿no? Estaba en la cárcel, pero le dieron permiso y pudo convertirse, ¿no? O sea, son situaciones tan particulares, tan edificantes, y bueno, yo no sé si llegaríamos a imaginarnos estar en la canonización de algún familiar nuestro, ¿no? El Papa Francisco hablaba de los santos de la puerta de al lado. ¿Qué quería decir con esto? Que nosotros convivimos con mucha gente que es santa. Quizás algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, que obviamente no andan haciendo milagros por todas partes, pero viven en intensidad su fe, viven en silencio su caridad, tratan de hacer el bien como hizo Jesús en el paso por esta vida, y que no están canonizados, ¿no? O sea, que no están en un altar, que no tienen estampitas, ¿no?, con qué rezarles, pero hemos conocido seguramente cada uno en su experiencia de vida, ha conocido a personas santas. Entonces, todo aquel que está en el cielo es un santo, aunque no tenga un altar, aunque no tenga tanta promoción. Obviamente los que la Iglesia certifica que son santos, como Carlo Acutis, como Pier Giorgio, como María Goretti y tantos otros, son puestos como ejemplos para decir, es posible vivir el Evangelio, es posible que podamos vivir la palabra que Jesús nos enseña, ¿no? Padre, le hago una consulta que está llegando. ¿Hay alguna relación de Carlo Acutis con Catamarca? ¿Hay una reliquia o algo en la iglesia de Choya? ¿Esto es cierto? No en Choya. Yo soy párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el barrio Los Ceibos, más conocido como 500 viviendas, y aquí tenemos la única reliquia, por lo menos hasta el momento, de Carlos Acutis.
son 3 pequeños cabellitos que están expuestos allí a la veneración pública. Se llaman reliquias de primer grado porque son partes del cuerpo del santo, ¿no? Y no solamente tenemos de Carlo Acutis, hay 30 reliquias de santos allí, de distintos santos que tenemos, pero ahora que hace poquito se ha canonizado Carlo Acutis, tenemos la gracia de contar con esas reliquias en Catamarca, en la parroquia Espíritu Santo. Bien, padre, para terminar, la verdad que nos encantaría seguir hablando, lo vamos a esperar algún día cuando usted se pueda hacer un tiempito en el piso. Queríamos preguntarle sobre, para terminar esta nota, sobre el Beato Mamerto Esquiú. Bueno, ¿cuál es el sentimiento que también usted tiene con este ya santo nuestro? En el caso de Fray Mamerto, bueno, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Como catamarqueños, creo que muchos, yo ya voy casi a los 60 años y desde niño, siempre nos han inculcado, no solamente en nuestras familias, también en nuestras escuelas, obviamente en la iglesia, el cariño, la devoción a Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo solamente quedaba como una especie de eslogan el orador de la Constitución, y que no sabíamos muy bien qué significaba eso, ¿no? Gracias a Dios, bueno, hace ya 4 años que ha sido beatificado, que sería el paso previo a ser declarado santo. La beatificación tiene una pequeña distinción, es que puede ser venerado, rendido culto en el lugar de origen, ¿no? Y la canonización ya es ponerlo como un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Un intercesor para todo el mundo. Yo creo que en el caso de Fray Mamerto Esquiú, perdón si las palabras suenan feas, creo que por ahí tenemos que dejar de lado el fanatismo localista, que queremos que sea santo porque es catamarqueño y punto, pero nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocerlo más. Tenemos que conocer la riqueza impresionante del por qué la Iglesia quiere hacerlo, declararlo santo, ¿no? Yo siempre digo que Fray Mamerto Esquiú es un hombre de 2 patrias. La patria de la tierra, que amó profundamente y a la cual le hizo un bien inmenso, porque gracias a él muchas provincias adhirieron a la Constitución, gracias a él nuestro país pudo unificarse con el tiempo en medio de situaciones críticas muy graves, pero también un hombre de la patria del cielo, es decir, nunca se olvidó el ser cura, nunca se olvidó de su amor a la Virgen, de su amor a Jesucristo, de su amor a la Iglesia, y la preocupación que él tuvo siempre por la salvación de la gente, ¿no? Entonces, para mí es una figura que todavía no la hemos terminado de descubrir, de conocer y por lo tanto de amar, ¿no? Entonces yo los invito a todos a que, aunque sea algo poquito que leamos de él, que siempre le demos una oración, aunque sea con nuestras propias palabras, que les pidamos alguna gracia, que cuando haya algo referente al Padre Esquiú, tratemos de conocerlo, tratemos de ir, tratemos de participar. Hay muchas cosas que se van generando en torno a él, ¿no? Pero lo fundamental es esto, conocerlo más, para amarlo más, para poder descubrir en él un hermano que nos enseña a caminar por una patria que siempre anda en crisis, ¿no? Y sobre todo caminar hacia la patria definitiva, que es el cielo, ¿no? Es lo que yo podría decir. Le agradecemos, padre, por esta nota, por esta entrevista, hacernos conocer los nuevos santos que están acá en nuestro mundo y también lo que queríamos conocer un poquito a la palabra sobre Fray Mamerto Esquiú, que obviamente estamos esperando que sea canonizado lo antes posible. Lo vamos a invitar nuevamente para que esté acá en el piso con nosotros y nos cuente un poco más sobre esto, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, animarse a decirle sí a lo que el Señor nos diga cada día, porque es la manera donde uno, en definitiva, a ver, nosotros somos muy de devoción a los santos, ¿verdad? Y obviamente a la Virgen.
pero al que adoramos es a Jesús, al que seguimos es a Jesús. La Biblia dice que los santos nos conducen a Él.